Buenas noches con todos y todas. Yo soy Nino Villarroel, soy jesuita y miembro del equipo del Instituto de Protección al Menor y Personas Vulnerables de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Hoy celebraremos el seminario web Sinodalidad y Prevención de Abusos, que forma parte de nuestro ciclo de conferencias del instituto. Es una propuesta de diálogo sobre temas relevantes para promover una cultura de la prevención de la violencia en la iglesia y en la sociedad. Y les damos las gracias por estar aquí, por compartir con nosotros. Hoy nos acompañan personas, como han ido poniendo en el chat, de Argentina, de España, de Puerto Rico, también de varios lugares del Perú, y les damos una cordial bienvenida a todos y todas. Esta noche nos acompañan para hablar de sinodalidad y prevención de abusos, Monseñor Pascual Rivera y la doctora Veronique Lecaros. Con ellos hablaremos sobre cómo la propuesta de la sinodalidad, o que nuestra iglesia se conciba como una iglesia sinodal, ayuda a prevenir las situaciones de abuso, ¿no? Como en espacios igualitarios y en el cual caminamos juntos y juntas como iglesia, podemos construir una cultura de hermanos y hermanas, tal como lo promueve el Evangelio, ¿no? El documento preparatorio de el sínodo sobre la sinodalidad dice que este es un tema decisivo para nuestra iglesia en el tercer milenio y que forma parte del ayornamiento iniciado por el Concilio Vaticano, ¿no? Es un tema actual para nosotros y queremos darle este giro, ¿no? De cómo caminar juntos y juntas nos permite ser un pueblo unido, que tiene una cultura que acompaña a todos y todas y que evita y promueve que no hayan situaciones de violencia y de abuso, ¿no? Entonces, nuevamente, bienvenidos y bienvenidas a todos. Eh, Vamos a pasar directamente a hablar con nuestros ponentes y el primero que conversará con nosotros es Monseñor Pascual Rivera. Él es obispo de la prelatura de Huamachuco, presidente de la Comisión Episcopal de Protección al Menor y del Centro de Escucha de la Conferencia Episcopal Peruana, y él conversará con nosotros sobre qué es la sinodalidad, ¿no? En este tiempo vamos a escuchar mucho sobre sinodalidad de aquí hasta el 2023 y después, porque es una invitación luego para las iglesias particulares, pero ahora vamos a hablar con él sobre qué es la sinodalidad, qué implica. Bienvenido, Monseñor Pascual. Muy buenas noches para los de Madrid, muy buenas madrugadas. El día de hoy, pues, me da mucho gusto el poder compartir con ustedes estos momentos, sabiendo que, pues, este tema es algo que en estos últimos años, pues, ha tenido toda una revolución, pero me gustaría no solamente, pues, abordarla desde esta actualidad, sino también un poquito remontarnos. Bueno, en primer lugar, el objetivo de esta charla, de estos momentos, es fomentar la reflexión sobre esta necesidad de caminar hacia la sinodalidad como iglesia y cómo esta sinodalidad genera entornos más protectores. Ahora, yo me he permitido también añadir no solamente la sinodalidad, sino también lo que es la colegialidad. Ahora, tenemos que pensar que referir qué es la sinodalidad y la colegialidad y cómo éstas ayudan a todos a sumarnos a nuestra responsabilidad como iglesia y por ende a combatir el clericalismo y cómo esto ayuda a disminuir el abuso de poder y otros abusos. Tenemos que pensar que yo soy mexicano de origen,
tengo 3 años de estar aquí en el Perú y 1 año como obispo. Y en México decimos, el valiente está hasta que el cobarde quiere. Tenemos que pensar, hermanos, hermanas, de que la finalidad de estos momentos es fomentar la reflexión, pero también fomentar el compartir, el poder abrir un diálogo y el tomar conciencia de lo que significa, a final de cuentas, todo lo que significa, pues, el estar unidos. Podemos seguir caminando en la presentación, no es estrictamente, pero tenemos que pensar que la introducción con la que yo quiero iniciar, la siguiente, es precisamente, si le das en el clic abajo, exactamente ahí, eso. Quiero tomar una introducción y remontarme un poco al Concilio Vaticano II, la siguiente. El Concilio Vaticano II, tenemos que pensar que es lo que vino a revolucionar la Iglesia en el siglo XX. Es uno de los acontecimientos más importantes que la Iglesia ha tenido en el siglo XX. Y el Concilio Vaticano II afirmó una de las grandes de los grandes aportes que tuvo el Concilio Vaticano II, es que afirmó que la santidad no es cosa de obispos o de religiosos, de frailes o curas, sino que la santidad es cosa de todos y cada uno de los fieles que pueden ser santos y ofrecen a Dios y cumplen con los deberes ordinarios de cada día, en el trabajo, en la familia, en las relaciones sociales. Es la llamada universal a la santidad. Tenemos que pensar que esta llamada universalidad a la santidad significa este realce del papel de los laicos, de los seglares en la iglesia. Tenemos que pensar que no es que la iglesia le haya dado esa dignidad, sino más bien la reconoce y les da un protagonismo que pues desde siempre lo han tenido, pero que la iglesia en ocasiones, la jerarquía sobre todo, pues se lo quiso como apropiar, se lo quiso así como que hacer lo suyo, pero con una actitud un poco egoísta. Y entonces se había restringido prácticamente solamente a los que dentro de todo lo que significa la jerarquía eclesiástica, y aun cuando la vida consagrada, la vida religiosa no pertenece a la jerarquía, pero pertenece a la santidad, pero los laicos también. Y entonces tenemos que ser conscientes de que, pues dentro de todo lo que significó el Concilio Vaticano II, la siguiente, en la celebración los obispos tuvieron una tarea que no fue nada fácil y que dentro de todo lo que el Concilio Vaticano II trajo es ponernos a pensar, la iglesia, ¿qué dices de ti misma? ¿Quién eres? Creo yo que en ese momento esa era la pregunta del concilio. Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Recordemos como Juan 23 decía, hay que abrir puertas y ventanas porque la iglesia huele a rancia. Y tenemos que pensar que tuvo que morir él y tuvo que entrar Pablo VI para poder también darle ese auge y darle esa conclusión. Seguimos. La Lumen Gentium tiene pues esa teología del pueblo de Dios, de Popolo Dei, ese capítulo que es pues el que pues a final de cuentas va a concretar toda esa teología del pueblo de Dios. Y entonces tenemos que ser conscientes de que lo primero que hizo, seguimos, lo primero que hizo la Lumen Gentium es dejar atrás el modelo piramidal de la estructura de la iglesia orgánica, de la organicidad de la iglesia, de una iglesia piramidal a una iglesia horizontal. El reconocimiento de la igualdad fundamental de los bautizados, la distinción de las funciones dentro del pueblo de Dios.
Yo recuerdo a un provincial de nuestra orden que decía, es que en la iglesia todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros. O sea, esa mentalidad, sobre todo un poco desde esa óptica, sin demeritar a los europeos, pero decían el primer mundo, el segundo mundo, el tercer mundo, y tenemos que pensar que esa mentalidad pues es la que hace que, sobre todo pues en América, pues sintamos así como que esa colonización, ese querer destruir, querer para implementar otras cosas, pero siempre desde esa dinámica de una iglesia piramidal, arriba y abajo. Y tenemos que pensar que pues eso no fue al principio. Y entonces el Concilio Vaticano II precisamente cambia la concepción de la iglesia, la siguiente. Y la concepción de la iglesia no solo como una agregación de cúmulo de personas, de individuos, sino más bien una comunión de personas que por obra del Espíritu Santo se constituyen en un sujeto colectivo. Y esa comunión de personas es el pueblo de Dios. Los padres, los santos padres hablaban ya del sentire cum ecclesia. Y en el Concilio Vaticano II sale el sensus fidei, el sentido de la fe. Y ese sentido de la fe que se le da no solamente a obispos, a sacerdotes, sino al pueblo de Dios, a todos. Tenemos que pensar que precisamente, pues, seguimos la otra, estos elementos de la Constitución Lumen Gentium es lo que fundan y nos llevan a transitar naturalmente aquella forma de existencia eclesial que la Iglesia antigua conocía como sínodo o sinodalidad. Ciertamente el Concilio Vaticano II no habla propiamente de sinodalidad, pero ahí están todos los elementos. La palabra sinodalidad está compuesta por esos dos términos griegos, junto con y camino. De modo que sínodo expresa el caminar conjunto de todo el pueblo de Dios. Y esa es la novedad. Tenemos que pensar que es una novedad ya conocida, la siguiente, pero que a final de cuentas, la sinodalidad significa hacer juntos un camino, donde es necesario que todos nos respetemos, nos escuchemos, aportemos y nos comprometamos con la misión de la iglesia. Porque no se trata de desde fuera ver los errores de la iglesia y criticar y aventar la piedra y esconder la mano, sino más bien es respetarnos, escucharnos, aportemos y comprometamos. Y tenemos que pensar que todo esto es precisamente lo que la sinodalidad significa. La siguiente. En nuestro tiempo tenemos que ponernos enfrente y tenemos que, frente a esta realidad, frente a los abusos de menores, debemos de preguntarnos cómo hacemos efectiva y operante la sinodalidad de la iglesia. ¿Cómo caminamos juntos, laicos y pastores? Tenemos que pensar que en medio de todo ello, pues en el 2019, el Papa Francisco, después de todo lo que se había dado desde con el Papa Benedicto XVI, el Papa Francisco se atreve a convocar a todos los presidentes de las conferencias episcopales a una reunión precisamente para tratar este tema tan importante. Seguimos. Y entonces en esa reunión, dos mujeres protagonistas dentro de todo esa reunión, una de ellas es la periodista mexicana Valentina Larraqui, y ante los presidentes de las conferencias episcopales, ella tiene una intervención y comienza recordándoles algunos de estos elementos a los prelados. Es textualmente esta parte porque
Me parece sumamente importante lo que esta periodista les hace conciencia a los obispos. Dice, para una madre no hay hijos de primera o de segunda división. Hay hijos más fuertes e hijos más vulnerables. Tampoco para la iglesia hay hijos de primera o segunda división. Sus hijos aparentemente más importantes, como lo son ustedes, obispos y cardenales, no me atrevo a decir el Papa, decía ella, no son más importantes que cualquier niño, niña o joven que haya vivido la tragedia de ser víctima de abuso por parte de un clérigo. Esta periodista, estando ahí, pues les echa en cara esto. Otra, la siguiente, otra de las mujeres que estuvo ahí también, que pertenece al dicasterio para los laicos, la familia y vida, llama a los obispos a sacar las consecuencias prácticas de esta comprensión de la iglesia como pueblo de Dios en camino, marcado por el Sensus Fidei. Y les dice, es vital para los obispos valerse de la contribución del consejo y del discernimiento de los que todos son capaces en su iglesia, incluidos los laicos, no solamente para sí mismos y en lo referente a las elecciones personales, sino también como iglesia, y para el bien de la iglesia y en el hic et nunc en el que estamos llamados a vivir, en el aquí y ahora. Porque tenemos que pensar que los laicos, precisamente su papel es muy importante, pero que pues no se le ha dado pues todo el valor que tienen. La siguiente. Ante todo esto, esta perita en derecho canónico, dentro de todo lo que expuso, dentro de toda su intervención, propone un procedimiento de rendición de cuentas por parte de los obispos y de los superiores generales, que permita saber si han actuado o no de acuerdo a lo establecido. Ella les dijo, decir que también el obispo debe siempre dar cuenta a alguien de su actuar no significa someterlo a un control o desconfiar de él a priori, sino insertarlo en la dinámica de la comunión eclesial, en la que todos los miembros actúan de modo coordinado, según sus propios carismas y ministerios. Esto es sumamente fuerte y para algunos obispos, pues parecía también ofensivo. Sin embargo, la gran mayoría de los que estaban ahí en esa reunión, pues tomaron esto como una forma de reflexión. Volviendo un poquito o pasando al otro término que yo me atreví a introducir, que es la colegialidad, la siguiente y la siguiente. La colegialidad es otro de los elementos que el Concilio Vaticano II también destaca y que no está fuera porque tenemos que pensar que esta sinodalidad es con todo el pueblo de Dios, pero también tenemos que ser conscientes de que la colegialidad en los obispos es sumamente importante. En la votación realizada el 30 de octubre de 1963 se aprobaron 4 cuestiones relacionadas con el episcopado y que se encuentran íntimamente vinculadas entre sí y pasaron a ser parte de la Constitución sobre la Iglesia. Y estas 4 puntos que se definieron fue: el colegio de los obispos sucede al colegio de los apóstoles, la sucesión apostólica. El segundo, por la consagración episcopal se recibe la plenitud del sacramento del orden, una distinción pero también una responsabilidad. La potestad suprema, 3, y plena de este colegio de los obispos, unido a su cabeza, es de derecho divino. Por disposición del Señor, San Pedro y los demás apóstoles forman un único colegio apostólico. El Papa es primo inter pares, primo entre iguales, el primero. Y tenemos que pensar que el cuarto punto es
queda constituido miembro del colegio episcopal en virtud de la consagración episcopal y por la comunión jerárquica con la cabeza y con los miembros del colegio. Pues, con todo y de que cada obispo es autónomo en su diócesis, en su circunscripción, si no hay esa comunión jerárquica con la cabeza y con los miembros, no sería tampoco la colegialidad. La siguiente. Es difícil pensar entonces en una realización plena de la colegialidad si no hay detrás una vida sinodal a nivel de la iglesia particular. O sea, los obispos tienen que caminar en una dimensión de colegialidad, pero detrás de cada colegialidad, detrás de cada obispo está la sinodalidad con todo el pueblo. Y entonces es precisamente darle este enfoque. La siguiente. Tenemos que pensar que articular sinodalidad, colegialidad y primado se nos presenta hoy como un desafío de conversión y por lo tanto de humilde apertura a la gracia. El Papa Francisco, en su discurso con motivo del 50 aniversario del Sínodo de los Obispos, él decía: el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia del tercer milenio. Caminar juntos, laicos, pastores y obispo de Roma, es un concepto fácil de expresar con palabras, pero no es tan fácil ponerlo en práctica. Él, dentro de toda su experiencia, hemos sido testigos de cómo la misma jerarquía eclesiástica dentro de su ámbito fue pues una piedrita en el caminar del Papa Francisco. La siguiente. Y con esto, pues quiero empezar a concluir. Sinodalidad y colegialidad se articulan para manifestar y hacer operante la misión y la comunión de todo el pueblo de Dios, tanto a nivel de cada iglesia particular como a nivel de la iglesia universal. Y entonces, en la siguiente, la ineludible lucha contra los abusos sexuales, tenemos que pensar que por fidelidad al Evangelio puede llegar a ser una oportunidad para retomar con fuerza el proceso de recepción del Concilio Vaticano II. Tenemos que pensar que pues el Concilio Vaticano II a 60 años de su promulgación, pues todavía sigue siendo materia para poder reflexionar. Tal como las heridas del Señor resucitado recordaron a los discípulos la traición, su propia traición y el abandono de Jesús cuando salvaron sus propias vidas por miedo. Tenemos que pensar que nosotros, la siguiente, en cada diócesis tenemos que preguntarnos, debemos de preguntarnos, cada uno de ustedes que son parte de una diócesis, tienen que preguntarse, ¿qué dice el Espíritu Santo hoy a nuestra iglesia particular? Porque cada realidad es diferente, aun cuando la experiencia de los abusos es la misma en todos lados. Cada iglesia particular tiene que saber escuchar, tiene que saber llevar a ese Espíritu Santo. Pero las respuestas tienen que salir del pueblo de Dios, o sea, de todos, no solamente de obispos, no solamente de sacerdotes, no solamente de religiosos, sino de todos los laicos. Tenemos que pensar que es precisamente ponerse a la escucha y en camino. Tenemos que pensar que eso es algo importante. Y entonces, cada uno de nosotros tenemos que pensar que, pues, es precisamente cada quien en su realidad. La siguiente, esta frase dice, la mejor manera de comenzar es dejar de hablar y empezar a actuar. O sea, manos a la obra. Tenemos que pensar que es precisamente estos retos los que nos tienen que animar para poder también empezar. No solamente hablar, no solamente ideas, no solamente conceptos, sino actuar.
pues gracias y pues esperemos que les ayude a reflexionar, que nos ayude a reflexionar a todos. Muchas gracias, Monseñor Pascual. Sí, es difícil llevar las situaciones en práctica. Recuerdo una frase de Ignacio de Loyola, sorry porque soy jesuita, y dice, el amor hay que ponerlo más en las obras que en las palabras. Y sobre todo en este desafío tan grande de la sinodalidad, ¿no? Porque como decía el Papa, ¿no? Es fácil anunciar, decirlo, pero difícil ponerlo en práctica. Y gracias por su reflexión que nos permite pues, seguir pensando juntos sobre este desafío para todo el cuerpo de la iglesia, ¿no? Para hacer posible el evangelio y su mensaje de alegría para todos y todas. Ahora, gracias Monseñor nuevamente, vamos a hacerles recordar a todos los presentes que en la sección de abajo del Zoom hay una cajita que dice preguntas y respuestas. Si ustedes tienen ya preguntas para Monseñor Pascual o tienen alguna pregunta que surja mientras hable nuestra siguiente ponente, pueden ir dejándola allí para que luego de las dos ponencias podamos entablar un diálogo con ellos y podamos ir respondiendo a las preguntas. Nuevamente, muchas gracias, Monseñor Pascual. Voy a darle el paso a la doctora Veronique Lecaros. Ella es doctora en Teología Católica por la Universidad de Estrasburgo, doctora en Historia del Arte de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. Tiene también un máster en Filosofía por la Universidad de la Sorbonne de París y por la Universidad de Stanford. Es docente del Departamento Académico de Teología de la Pontificia Universidad Católica del Perú y también colabora en el Centro de Escucha del Arzobispado de Lima. Le damos la bienvenida a la doctora Veronique. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Me siento muy honrada de estar aquí con ustedes, con Monseñor Pascual Rivera Rivera, disculpen. Muchas gracias a Dafne por invitarme. Gracias a Nino por la presentación. El Instituto de Protección al Menor y Personas Vulnerables está haciendo una gran labor. Y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, por supuesto, tengo mucho cariño por esta universidad, mucha amistad con varios que algunos de ellos se han ido, como Vicente Santuc, Jeff Kleiber y obviamente Bernardo Aur. Bueno, entonces debo decir que voy a repetir quizás algunos varios temas que presentó Monseñor. No se puede inventar así de la nada. Obviamente la sinodalidad está muy vinculada con Vaticano II y no podemos pensar el tema de la sinodalidad fuera de este ayornamiento, como lo llamó el Papa Juan XXIII. La verdad, cuando Dafne me invitó, me sorprendió mucho el título. Sinodalidad y prevención, una asociación de términos que no es obvia, ¿no? Como lo dijo Monseñor, sinodalidad significa caminar juntos. Y sinodalidad no implica solamente algunas consultas, como lo ha venido implementando el Papa Francisco, consultas esporádicas, pero sino una manera de hacer iglesia. Estoy citando a Rafael Luciani y Ronaldo Muñoz. Una iglesia sinodal es una iglesia donde todos pueden participar solidariamente a través de canales y estructuras adecuadas. Pero entonces, ¿cómo entender? Vínculo con iglesia sinodal y prevención de abusos. Hay que entender entonces, obviamente, no partir de consultas esporádicas, pero pensar la sinodalidad como una participación solidaria y continua,
no una estructura de la Iglesia. Además, hay que pensar los abusos, reflexionar sobre los abusos. Es decir, al inicio, cuando empezó esta crisis, se pensaba que eran unas personas desquiciadas, un poco perturbadas. Después se pensó que era, y lo escuché varias veces, que era un fenómeno anglosajón. Pero ahora nos hemos dado cuenta que es un fenómeno global, que no hay ninguna iglesia nacional que escape a este tema y que es un fenómeno sistémico, ¿no? Que algo tiene que ver en la estructura de la iglesia, en la forma en la cual se ha ejercido el poder que favorece el encubrimiento, favorece, digamos, la prevención, favorece que no haya prevención de los abusos, hace que casos particulares han podido hacer lo que han hecho y que no se los haya pagado. La hipótesis sería entonces que la promoción de la sinodalidad permite prevenir abusos. Es lo que nos está proponiendo Daphne, ¿no? Y la clave para entender cómo puede funcionar esto, lo ha mencionado Monseñor, es el clericalismo. Ahí está la clave. La sinodalidad puede, digamos, romper la estructura clerical y entonces permite luchar contra los abusos, ¿no? Ahí quiero citar la Comisión Real de Australia sobre los abusos, una de las más desarrolladas, que se publicó el documento final en 2017. La comisión concluye que si hubiera que distinguir un solo factor como jugando un papel esencial en la crisis de los abusos, sería el clericalismo. Todas las comisiones que han venido después y que han investigado las crisis nacionales han llegado a una misma conclusión sobre el clericalismo. La Comisión Francesa recientemente le dedica un capítulo. Por supuesto, la lucha contra el clericalismo es una de las gran batallas del Papa Francisco, que regresa una y otra vez en todos sus discursos sobre la lacra del clericalismo. Quisiera citarle algunas frases de la carta del Santo Padre al pueblo de Dios que peregrina en Chile, carta que escribió el 31 de mayo de 2018, después de la visita a Chile, previa a la visita al Perú, que fue, digamos, no fue el éxito que se esperaba, para no decir bueno, no sé si decir fracaso, pero en fin, no fue el éxito que se esperaba de la visita de un papa a Chile. El clericalismo, dice el Papa Francisco, representa una forma anormal de entender la autoridad en la Iglesia, que muchas comunidades comparten, donde se han producido abusos sexuales de poder y de conciencia. En esta frase quiero subrayar el hecho que el Papa Francisco no se limita al tema del abuso sexual, sino también nota el abusos de poder y de conciencia, que son temas que ahora se están investigando con mayor énfasis. Al inicio se había centrado mucho en el tema sexual, pero ahora se está expandiendo al poder, a temas de poder, abusos de poder y de conciencia que hacen tanto daño como el abuso sexual y que además son en general previo al abuso sexual. El Papa Francisco añade: el clericalismo provoca una división en el cuerpo eclesial que promueve y ayuda a perpetuar muchos de los males que hoy denunciamos. En otros escritos, el Papa ha hablado de la plaga del clericalismo y lo menciona también como una perversión
raíz de muchos males en la Iglesia, para los cuales hay que pedir humildemente perdón por ellos y sobre todo crear las condiciones para no repetirlo. Intentemos entender mejor el clericalismo, ¿no? Y de nuevo me refiero a la Comisión Australiana y la forma como lo han definido. El clericalismo surge tanto de la dinámica personal como social. Esto también me parece muy importante. No es una característica de un individuo, sino también de una sociedad, ¿no? Y en países como los nuestros, donde hay tendencia al autoritarismo, al machismo, obviamente se desarrolla aún más que en otro tipo de sociedad. Entonces, el clericalismo, regreso a lo que dijo la Comisión, se expresa en diversas formas y a menudo se ve reforzado por estructuras institucionales, ¿no? Una cultura intrainstitucional. Entre sus principales manifestaciones se encuentran un estilo autoritario de liderazgo ministerial, una cosmovisión rígidamente jerárquica y una virtual identificación de la santidad y la gracia de la Iglesia con el estado clerical y por lo tanto con el clérigo mismo. Podríamos resumir el clericalismo como abuso de autoridad. Otra expresión usada por el teólogo Carlos Chickendans, un monarquismo absoluto. El clericalismo es una perversión de la noción de sociedad perfecta que se fue desarrollando en la institución eclesial. La Comisión Australiana considera que la imagen de la Iglesia como sociedad perfecta como el principal motivo para explicar el encumbramiento. Esta manera de pensar la Iglesia se desarrolló desde la teología de San Agustino hasta imponerse y triunfar en el siglo XIX. Esta concepción ha perdurado a pesar de la definición de la Iglesia, como bien nos dijo Monseñor, como pueblo de Dios en el Concilio Vaticano II. Si hoy se evita la expresión sociedad perfecta, sin embargo, se mantiene ahí, no se ha derrumbado todavía esta idea de sociedad perfecta y se mantiene una concepción del sacerdote que tiende a equipararlo a una figura cuasi divina, lo cual finalmente, aunque no se use la expresión, consolida esta imagen de la Iglesia y del clero como ostentando una naturaleza superior a la de los laicos. Hemos desarrollado, financiado por la Iglesia alemana, por la beca ICALA, una investigación sobre los abusos en el Perú y hemos entrevistado a varias personas que han sido abusadas. Un señor que había que había sido acosado de niño por un clero, tuvo esta expresión muy reveladora. Para mí, el padre era como Dios, era Dios. Y esto le había impactado muchísimo que este padre no se llegó al abuso, pero lo estuviera acosando. La sinodalidad implica entonces cortar con el esquema de sociedad perfecta y se enraiza en la concepción promovida por Vaticano II de Iglesia como pueblo de Dios. Esto no significa transformar la Iglesia en democracia, sino articular de otra manera las instancias y pensar la jerarquía y el clero en general como parte del pueblo de Dios. Implica elaborar procesos de discernimiento, un tema clave, ahora que estamos en una universidad jesuita, clave para San Ignacio. Entonces, procesos de discernimiento que toman en cuenta el sensus fidei, el sentido de la fe del pueblo de Dios,
Ciertamente, a nivel del imaginario colectivo, la sinodalidad rompe esquema y promueve en los fieles otro tipo de actitud en relación a los sacerdotes, pero esto no basta, ¿no?, para profundizar la sinodalidad a todos los niveles, en particular a nivel local. Entonces, seamos claros, la sinodalidad, y ya lo hemos dicho, no se trata de consultas esporádicas, ni siquiera a nivel local, ¿no? Hay que pensar de manera más concreta cómo se puede plasmar la sinodalidad. Y tal como lo ha formulado Hans Zollner, un jesuita, especialista de prevención de abuso, director del Centro para la Protección de la Niñez en la Universidad Gregoriana de Roma. También me estoy refiriendo a Karen Terry del John Jay College. Es el instituto que ha hecho la primera investigación sobre abuso en Estados Unidos en el 2004. El eslabón que falta es la transparencia. Solamente puede haber transparencia en el manejo de la institución eclesial si salimos del clericalismo y si nos abrimos a otras maneras de administrar, ejercer la autoridad, es decir, a la sinodalidad. Y esto implica aprovechar saberes de otras disciplinas para mejor gestión de la Iglesia. Carlos Chickendance, analizando este uso de saberes y prácticas desarrolladas en el mundo, afirma, comentando Ecclesiam Suam, son necesarias medicinas proveniendo desde el mundo, el enfermo en Ecclesiam Suam, que colaboren a la sanación de las enfermedades y heridas de la Iglesia, el personal médico en el lenguaje de la encíclica. Es mérito del concilio haber abierto la puerta a esa reciprocidad, fundamentándola teológicamente. Estas medidas inspiradas en las buenas prácticas de otros países y de otras disciplinas y prácticas están dando frutos. Es la conclusión a la cual llegan los especialistas norteamericanos y Hans Zollner, ¿no? Hay toda una literatura que ha salido en Estados Unidos sobre la disminución de los abusos últimamente, a comparación obviamente de los años 70, 80. Obviamente los abusos cero es imposible, pero sí se nota una disminución. Esto implica obviamente tomar conciencia, lograr una concientización de todo el pueblo de Dios. Significa varios temas, ¿no? Transparencia en la gestión financiera. Esto es muy importante, es uno de los caballos de batalla del Papa Francisco que hemos visto. Elaboración de protocolo de prevención a nivel local, en las parroquias, en los colegios. Sé que han estado trabajando en estos temas el instituto, también desde la conferencia episcopal. Formación de seminaristas es otro tema. Existe toda una polémica, debate sobre la formación de los seminaristas, si deben estudiar en ambientes cerrados, se ha hecho experiencia en ambientes donde estén laicos, mujeres, en fin. Y entonces son varios temas, ¿no?, en el cual se puede plasmar la sinodalidad, no queda, hay que, digamos, aterrizar, ¿no? Y creo que hay posibilidad de aprovechar mejor el derecho canónico. Hay normas que se podrían implementar que van en el sentido de forjar un abordaje sinodal. A nivel parroquial, el derecho canónico de 1983, el artículo 536 prevé la oportunidad, palabra que cito, de crear un consejo pastoral integrado por laicos a petición del obispo, aunque el consejo tenga solamente una función de consulta, pero muy pocas parroquias en el Perú están implementando el consejo pastoral, y esto finalmente es sinodalidad, ¿no?
Y en asuntos económicos se requiere de un consejo, aunque nuevamente el sacerdote lleve las riendas, pero también esto son prácticas de transparencia, de sinodalidad, que se han implementado muchísimo en otros lugares. Hay que aprender de prácticas que sirven, ¿no? Y todavía, claro, es en nuestro, no sé, vi algo que desaparecía ahí. Estas reformas que hay dificultades, ¿no?, para implementarlas en el Cono Sur, en América Latina y en el Perú en particular. Como bien lo dijo el Papa Francisco, haciendo uso de alguna de sus potentes metáforas, el clericalismo es un pecado que, como el tango, se hace a dos. Los sacerdotes desean clericalizar a los laicos, clericalizados por facilidad. Consideramos que en el Perú, salvo en un entorno de jóvenes educados urbanos, no sé si hay muchos laicos que están dispuestos a fiscalizar, a entrar en un camino sinodal. No es obvio que los laicos se atrevan a hablar, se atrevan, digamos, a entrar en este diálogo, ¿no?, que está pidiendo el Papa Francisco. Entonces, quizás no es por facilidad, creo que ahí hay también estas cosmovisiones, imágenes de Dios que están muy presentes, ¿no? Hay que pensar que esta idea que idealiza a los sacerdotes está vinculado con una cierta imagen de Dios, como un Dios lejano, un Dios que se esconde detrás de nubes, que está en el cielo. Estoy pensando especialmente en esta fórmula. Hoy es la Ascensión, se va a festejar en el Perú el domingo, pero hoy es la Ascensión. Pensar en imágenes de Dios, ¿no?, que son muy importantes, trabajar a nivel de catequesis, profesores de religión. Si queremos, digamos, necesitamos un trabajo de conjunto, ¿no?, con los catequistas y los profesores de religión. Retomando la imagen del Papa Francisco, entonces debemos empezar a bailar otro tipo de tango hacia la sinodalidad, la transparencia y la prevención de los abusos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Veronique. Yo ahora vivo en Ayacucho y cuando pues salen los carnavales se bailan todos cogidos de la mano. Supongo que también allí en Huamachuco, donde estamos, señor Pascual, también se baila en grupo. Creo que podemos pensar nuestra iglesia así, ¿no? Como una iglesia que baila junta, que celebra junta la vida de Jesús, ¿no? Eh, Muchas gracias por compartir con nosotros sus reflexiones sobre nuestra iglesia. Entonces, ahora le vamos a dar paso a las preguntas, ¿no? La idea es entablar un diálogo entre nosotros tres. Algunas preguntas que hemos ido recogiendo son directamente para algunos de ustedes, otros para directamente, ¿no? Pero quisiera empezar con uniendo dos preguntas, ¿no? Nos preguntan cuáles son las herramientas para prevenir abusos en colegios y también qué acciones se pueden realizar en parroquias o estructuras eclesiales, sumaría ahí colegio, para evitar clericalismo en los sacerdotes religiosos, laicos. La pregunta va para los dos. ¿Quién se anima a responder primero?
Pues para mí, de las herramientas para prevenir los abusos, no solamente en colegios, sino en cualquier ámbito eclesial, pues sería la prevención. Ahora, ¿cómo podemos prevenir? Formándonos. ¿Cómo podemos prevenir? Es hablándolo. Es el pasado no podemos cambiarlo, pero tenemos que enfrentarlo. Entonces, lo más importante en la actualidad es la prevención, pero cuando ya se da el hecho de una denuncia, de un abuso sexual que fue en el pasado, pues hay que enfrentarlo y hay que actuar. En esa actuación conlleva, pues, al asumir las consecuencias de esos actos que, si bien es cierto, en años pasados, pues, la permisividad o el ocultar era una de las prácticas comunes, pues en la actualidad se tiene que ir cortando todo eso. Ahora, algo muy importante que tenemos que también asumir es que todos los actos traen consecuencias y tanto de omisión como de acción, pues conlleva también una reparación, un acompañamiento. Y entonces creo yo que lo que la iglesia está tratando de hacer en este momento con la invitación del Papa, con la petición del Papa a que en cada circunscripción, en cada diócesis exista un centro de escucha en donde la gente pueda acercarse para poder ser escuchada, no solamente para denunciar, sino para ser escuchada, para poder también entrar en esa dinámica de diálogo, pues también hay las redes, tenemos que ir creando redes. Algunos de las preguntas decía si hay pues algún lugar donde pueda haber voluntarios. Efectivamente, estamos en este momento, yo personalmente, como les decía, voy a cumplir 3 años de estar en el Perú, estoy aprendiendo a conocer, aun cuando México es una idiosincrasia muy parecida, pero sí tiene sus particularidades y conocer. Por otra parte, como obispo apenas tengo 1 año y en la Comisión de Protección del Menor, pues tengo unos meses. Entonces, dentro de los participantes aquí está la hermana Noili. También ella es parte del centro de escucha. Ella ha venido trabajando mucho más que yo aquí en el Perú, pues ella es una de las cofundadoras o de las que iniciaron el centro de escucha de la Conferencia Episcopal aquí en el Perú y pues busca hacer esas redes para poder también desde los profesionales crear ese acompañamiento y no solamente como iglesia, sino también con otras confesionalidades, con la sociedad civil, para poder ir creando toda esa red y poder de esa manera enfrentar y poder prevenir. No sé si en vez de ayudar revolví más, pero creo yo que lo más importante es prevenir, formarnos, es lo que ya pasó, enfrentarlo y poder pues acompañar y poder reparar. Y reparar no solamente de cuestiones económicas, sino sobre todo emocionales y de fe. Porque como decía la doctora Veronique, muchas veces como iglesia abusamos de una manera emocional, de una manera espiritual, de una manera, y pues esos abusos de conciencia, de poder,
pues dejan más huella, pero como también decía yo al inicio de la ponencia, ¿no? Del compartir, el valiente está hasta que el cobarde quiere. O sea, tenemos que empoderar a los laicos, tenemos que formar, tenemos que, para que puedan también ser capaces de luchar contra el mismo clericalismo, contra la misma jerarquía, para poder también ser reconocidos todos sus derechos. Miguel Monseñor, muchas gracias por su respuesta. Continuamos reflexionando con la doctora Verónica. Sí, muchas gracias, Monseñor. De acuerdo con usted, hay que mirar hacia el futuro. También decir que lo que ha pasado, obviamente tenemos la responsabilidad y tenemos que asumir desafortunadamente, y también puede servir para entender cómo actuar en el futuro, ¿no? En este proyecto de investigación que estoy mencionando, el entrevistar a gente que ha padecido abuso, realmente revela hasta qué punto este tipo de abuso marca a las personas, ¿no? Y cambia su fe. Monseñor, usted bien lo ha dicho, ahí hay una herida que va más allá de cualquier otro abuso, ¿no? Hay una herida espiritual muy, muy fuerte, ¿no? Y en todos los niveles de la sociedad, gente que puede expresar su fe de manera diferente. Por ejemplo, gente que solía participar en hacer alfombras de flores para las procesiones. Cuando ha habido abusos, son gente que se ha alejado digamos, de la parroquia, de la institución. También esto tiene un impacto sobre el hecho que algunos de los que han sido abusados van hacia las iglesias evangélicas que están en el Perú, ¿no? Esto lo debemos tener presente, lo cual no quiere decir que no haya abusos en estas iglesias. Ya, por supuesto que hay. Prevenir, se están elaborando protocolos, ahí está, como bien lo dijo Monseñor, la hermana Noili, que está coordinando muchos esfuerzos y bueno, a nivel de escuelas, de colegios, son protocolos que van desde los detalles más sencillos, que no se puede recibir a una persona a solas, tiene que dejar la puerta entreabierta, en fin, toda una serie de pautas, ¿no? Personalmente lo estoy viendo en la Universidad Católica, donde estoy enseñando, y sí, una serie de pautas y Monseñor bien lo ha dicho, la transparencia, ¿no? Acostumbrar a digamos, que cale en las mentes lo que ha dicho el Papa, la tolerancia cero, ¿no? Que la Iglesia está dispuesta a correr y a luchar contra esta lacra, ¿no? Esto debe calar en la gente, porque hay mucha dificultad para que la gente se atreva a expresar lo que ha pasado, ¿no? Hay un silencio de las víctimas que va mucho más allá que un problema psicológico, es un hecho de una serie de factores que ahí es importante otro tipo de formación, hacer realmente que este mensaje de tolerancia cero sea
una realidad, ¿no? Sí, sobre todo que a lo largo de la historia de la iglesia lo que hemos hecho es ocultar, ¿no? Como modo de proceder formal, ¿no? Institucional. Entonces, los espacios como el que Monseñor Pascual comentaba, ¿no? De los centros de escucha, las comisiones de escucha que se forman en cada diócesis, que tienen que formarse en cada diócesis, permiten que haya espacios de denuncia, de acompañamiento también a las víctimas, eh, que permitan transformar nuestra cultura, ¿no? En razón de los abusos, también para sanar las heridas de quienes han sido abusados, ¿no? Eh, y ahora, doctora Veronique, nos preguntaban aquí dónde podría encontrarse la investigación que usted ha realizado. Eh, Creo que aún está en proceso de publicación, no sé, coméntenos usted sobre ello. Bueno, hay un artículo que debe salir en la teología javierana en Colombia, y hay otro artículo que he presentado en Chile. El de Colombia ya está aceptado, y el artículo que debe salir en Chile ha pasado la primera, digamos, aprobación, y ahora está en la evaluación por pares, ¿no? Bueno, en cuanto salgan, ya le puedo enviar las referencias a Daphne o la hermana Noily con muchísimo gusto, ¿no? Sí, cuando procedan ya las publicaciones, entonces facilitaremos, ¿no? A las personas que también están conectadas con el instituto y presentes aquí en la reunión, para que podamos, ¿no? Sí, Profundizar, ¿no? En la comprensión de la experiencia de las personas sobrevivientes, ¿no? sí, tenemos varios proyectos. Bueno, nos han pedido una contribución ya la editorial Routledge, va a salir en inglés, y la editorial Routledge también se ha interesado en tener un libro sobre América Latina, los abusos en América Latina, y lo vamos a coordinar con Ana Lourdes Suárez, una socióloga de Buenos Aires. Entonces, estamos viendo para este libro, y ahí hemos tenido el problema, he pedido también a Daphne si quisiera colaborar, hemos tenido el problema de que los especialistas que han trabajado estos temas, muchos son chilenos, porque el tema de los abusos ha salido en el 2011 con el caso Caradima. Entonces hay muchos sociólogos, teólogos, en fin, psicólogos que están trabajando el tema en Chile. Genial, muchas gracias. Yo quisiera, dentro del chat, puse el correo electrónico del Centro de Escucha de la Conferencia Episcopal Peruana, para si alguien necesita alguna información o algo, pues esa es una forma de contactar, ¿no? Tanto del voluntariado como, o sea, una de las labores que como Comisión de Protección del Menor tenemos es acompañar a todas las diócesis que deseen el ir creando esos centros de escucha, por lo menos por diócesis. Pero también si hay alguna parroquia independiente que quisiera tener su propio centro de escucha, ¿no? Es también complicado, no es tan fácil, en el sentido de que no solamente es decir, porque también yo estoy consciente y creo yo que en ocasiones estos centros de escucha, hay que ser realistas, se han creado por cumplir, por cumplimiento. Y yo les digo que la palabra cumplimiento conlleva cumplo, pero miento. ¿Por qué? Pues porque cumplimos con el decir que tenemos, pero
que realmente sea eficaz o que realmente no sea una comisión o un centro ficticio que solamente está en papel, pero que en la práctica no tiene ninguna trascendencia. Pero también, por otra parte, me llama la atención de una de las preguntas que dice, la colegialidad ha perdido autoridad, ¿cómo volver a obtener esta autoridad para que el pueblo se sienta protegido, guiado coherentemente por el colegialado? O sea, yo creo que esa es una de las actitudes que tenemos que quitarnos. O sea, los laicos no se tienen que sentir protegidos, sino que ellos mismos tienen que protegerse. O sea, no es que ellos estén como indefensos y que necesiten que alguien los proteja. Precisamente creo yo que una de las cosas que tenemos que hacer desde la niñez hasta los adultos es formarnos, es hablar, es poder tener la capacidad para no depender que alguien me defienda o que alguien me proteja, sino que desde los niños tienen que saber protegerse ellos mismos y cada uno no estar dependiendo de los demás. Ciertamente, los sacerdotes, los obispos como líderes, como guías, que esa autoridad conlleva también privilegios, o sea, la jerarquía muchas veces no quiere perder ese liderazgo, eso porque conlleva pues unos beneficios, conlleva o sea, me pongo a pensar en la madre que se acerca a Jesús y le dice, quiero que mi hijo se siente uno a tu derecha y otro a tu izquierda, ¿no? O sea, un privilegio, o sea, y pues Jesús lo que les dice es, pues la mejor forma es servir, o sea, podrán beber el cáliz, pero eso no está en mí concederlo, o sea, es el poder servir. Y entonces todo esto conlleva también una responsabilidad y un compromiso también para los laicos, porque como decía yo, los laicos en ocasiones, por una parte dicen es que no me dan mi lugar, es que el Padre hace todo, siempre nos dice, pero a la hora que también se les pide el compromiso y la corresponsabilidad, pues ahí es donde es poner el hombro también de los laicos, ¿no? Pero la buena voluntad de los laicos a veces no basta, necesitan formarse, necesitan tener todo ese bagaje para poder también dar una respuesta. Y es esa responsabilidad tanto de los pastores como de los mismos laicos. Y entonces yo creo que ahí está esa corresponsabilidad. Sí, es una oportunidad de ser corresponsables, ¿no? Todos y todas de generar una cultura del cuidado entre todos, ¿no? Si nos ponemos en una situación de indefensión, los que son laicos en la iglesia, pues sí, pues podemos posibilitar que esa dinámica, esa relación asimétrica sea pervertida, ¿no? Entonces, sí es necesario ser corresponsables, ¿no? A ver, sigo buscando aquí las preguntas. Nos preguntaron de la de Muna, creo que Monseñor ya respondió eso, ¿no? Dejando el correo de el centro de escucha de la conferencia. Aquí nos preguntan, Monseñor Pascual, ¿qué pasos podemos dar para aprovechar que la pastoral juvenil sea un espacio de preparación en la prevención de abusos? Pues de ahí saldrán los futuros sacerdotes, obispos, religiosos y fieles laicos comprometidos. Yo creo que pues lo mismo, o sea, prevenir, formar. Ahora, con los jóvenes, con las nuevas generaciones, eh, tenemos que hacernos uno como ellos, o sea, pienso en todas
la forma, la mentalidad de poder, cómo formarlos a ellos, cómo, o sea, las nuevas generaciones con toda esta mentalidad de redes sociales, de todo ello, van más adelante que nosotros, pero precisamente ese es uno de los retos grandes, como decía la doctora Veronique, ¿no? O sea, cómo formar a los seminaristas, a los jóvenes, porque antiguamente se decía que los jóvenes eran el futuro de la iglesia, pero en la actualidad son el presente, o sea, ya no el futuro, sino el presente, y entonces es ahí los retos más grandes, pero creo yo que es la formación, el escucharnos, y no solamente escucharnos en el sentido de oír, sino más bien escucharnos con una sintonía y realmente pues entrar en esa sintonía, porque si los jóvenes hablan y decimos que los escuchamos, pero no hay una, una retroalimentación, pues ellos muy fácil cortan y dan la vuelta, ¿no? No sé qué piense, doctora. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con usted, monseñor. Sí, eh, hay la necesidad de escuchar y de aprender de ellos, ¿no? Estamos hablando de corresponsabilidad, ver dónde están ellos, porque el mundo, como dice usted, avanza tan rápido, están con sus redes, entonces es otra manera de actuar. A mí me parece muy importante, ¿cómo decir? Trabajar también o reflexionar sobre imágenes de Dios, ¿no? Ahí porque creo que está ahí vinculado con esta forma de clericalismo. Pensar, o sea, hay que ¿cómo decir? Desde el inicio, desde los jóvenes, ir hablando con ellos, escucharlos, crear relaciones más horizontales, un término que usted ha utilizado, y, y, y pensar también esta idea de imágenes de Dios. ¿En qué estoy pensando concretamente? En esta actitud, si hablamos de corresponsabilidad, hay que cuidar de no dar esta imagen de un Dios todopoderoso que lo puede hacer todo, a quien nada es imposible, ¿no? Porque así escuchamos, bueno, Dios lo puede todo. Entonces, esto nos lleva a una actitud muy pasiva, ¿no? Cuando en la Biblia, en cambio, se insiste sobre la corresponsabilidad, ¿ya? Esto me parece esencial en el término de prevención de abuso y en el otro tema que hoy día no estamos hablando de esto, pero está vinculado, el tema del medio ambiente. Son los dos temas sobre el cual el Papa Francisco está trabajando. Si no insistimos sobre, y usted lo debe ver en el lugar donde está allá, si no insistimos sobre esta corresponsabilidad en relación al medio ambiente y si nos y la prevención de los abusos, y si estamos en esta idea, bueno, basta con orar, bueno, basta con Dios lo puede, a Dios no es imposible, entonces no vamos a forjar esta idea de corresponsabilidad. Como ignaciano, también Ninos sabe muy bien lo que decía San Ignacio, hacer todo como si dependería de nosotros, una vez que uno ha hecho todo, ponerlo en las manos de Dios como si todo dependería de Dios, ¿no? Creo que ahí está esta formación esencial, ¿no? Formar a la corresponsabilidad. La última pregunta de María Lara Montoya toca un tema también muy importante, o sea, cómo el clericalismo también empieza desde la familia, o sea, cómo las madres van formando
los hombres son para trabajar, las mujeres son para la cocina, las mujeres no tienen por qué estudiar, los hombres son los que tienen. O sea, ahí también ya empieza esa cultura del machismo, del clericalismo, del hombre como el preponderante, y pues creo yo que sí es muy importante también desde el ámbito de la familia, ¿no? O sea, cómo o sea, no en vano, pues la iglesia doméstica, pues es la célula de la iglesia particular, pues, o sea, y en donde se forman las mentalidades machistas, clericalistas, todo eso, pues es también desde la familia, ¿no? Y además que se dan en un contexto, no recuerdo, también lo decía Monseñor y lo decía la doctora Veronique, en un contexto autoritario, ¿no? En México, aquí, en toda Latinoamérica, la sociedad es una sociedad autoritaria, ¿no? En la que las relaciones se dan de manera súper vertical en todo espacio, ¿no? En el espacio de la salud, en la política, en cómo también pensamos la educación en un país, ¿no? Ese es el contexto. Y ahí la iglesia, otro núcleo más donde se transgreden pues las relaciones saludables, ¿no? El año pasado en Cevitepal tomamos un diplomado de multiplicadores de buen trato y ternura. O sea, cómo en la familia es desde donde se tiene que fomentar, pues precisamente ese buen trato, esa es la ternura. O sea, en las niñas es muy común que se hable de ternura, pero que los padres hablen con los varones de ternura, pues es considerado como debilidad, entonces no están, sobre todo en algunas partes del Perú, ¿no? O sea, acá en la sierra del Perú, acá en Huamachuco y todo eso, que el hombre pueda abrazar a su hijo y que le dé un beso, pues es impensable, ¿no? O sea, pero pues desde ahí es de donde se van formando esas mentalidades machistas, en donde el hombre no puede sentir, no puede llorar, no puede transmitir la ternura, los sentimientos, porque entonces es débil, ¿no? Entonces, todo esto también son retos. Podemos decir que no tiene nada que ver con la sinodalidad, pero es caminar juntos y tal parecería como que los hijos caminan por su lado, los padres caminan por su lado y la familia, dentro de todo, pues hay violencia intrafamiliar y hay falta de sensibilidad y pues todo esto también está a la raíz y a la base de la persona. Quisiera, sí, sí, me parece esencial y quisiera también en esta vena eh, seguir con lo que dice Monseñor, que el sufrimiento que produce esta falta de ternura afecta a todos, ¿no? Y pienso que cuando uno dice el clericalismo, también afecta a los sacerdotes, esta soledad, ¿no? Cuando se estudian casos de abuso, de abusadores, se ven que vienen también de una soledad. Y en caso de lo que está hablando del machismo, no es que todos están sufriendo, ¿no? La verdadera, digamos, relación que permite al ser humano florecer, como bien lo dice Monseñor, y lo ha dicho también el Papa Francisco, que habla de la revolución de la ternura, ¿no? Por este camino tenemos que ir.
Sí, en uno de los comentarios del chat también Carlos Loaiza nos dice que es un desafío fortalecer las relaciones saludables en las familias, de la formación que se brindan en colegios, parroquias, que permitan evitar y denunciar los abusos, ya que es el lugar donde se dan en mayor medida, ¿no? O sea, los colegios, las familias, ¿no? Las parroquias también puede haber pasado, ¿no? Pero la violencia intrafamiliar es la más recurrente también, ¿no? Eh, Ahora, hay una última pregunta que tiene que ver con la reflexión que la doctora Verónica hacía sobre las imágenes de Dios, ¿no? Eh, y nos vuelven a Monseñor, sí, se podría redondear la idea de que acaba de expresar la doctora Verónica sobre Dios. He quedado confundida, entiendo que Dios sí es todopoderoso y que todo lo puede, y la importancia de la oración. Ahora, ¿no es así o cómo debe entenderse? ¿No? Pensemos juntos sobre esto que comentó la doctora Verónica sobre las imágenes de Dios, ¿no? ¿Desean que responda o...? Bueno, entonces, a ver, que quizás no me han entendido muy bien. Lo que estoy diciendo es que sí, Dios Todopoderoso, pero la idea es que somos corresponsables, ¿no? En la Biblia el ser humano está hecho como corresponsable, ¿ya? Y ciertas ideas de Dios propician una actitud pasiva, ¿no? Como nos sentamos, he escuchado, qué sé yo, cuando enseño en la católica algunas reacciones de jóvenes, bueno, hay que orar, sí, por supuesto, es principal, hay que orar, pero hay que actuar, hay que orar para tener la inspiración, para estar, seguir, digamos, ser inspirado, ¿no? Pero hay que actuar. Es esencial esta corresponsabilidad. No podemos simplemente decir, Dios lo va a solucionar todo. Estoy pensando también en temas del medio ambiente. Hay unas corrientes que dicen, bueno, estoy exagerando, pero sí hay corrientes que dicen, Dios ha dicho después del diluvio que no va a volver a destruir la tierra. ¿Ya? Entonces, no hay problema, hagamos lo que hagamos, no va a pasar nada. Pues esto es terrible, ¿no? Porque estamos viendo cómo estamos destruyendo lo que Dios nos ha entregado, la creación maravillosa que nos hace feliz. ¿Ya? Entonces, he dado este ejemplo, es este tipo de actitud pasiva que es muy perniciosa. Y Monseñor ha hablado también, Monseñor ha hablado de la corresponsabilidad, de la necesidad de tener laicos formados, y no lo ha mencionado. Es en este sentido que he hablado de, digamos, de trabajar sobre, o sea, de entender bien un Dios todopoderoso, lo que significa. No significa que nos quedemos pasivos, pero significa que estemos implicados, motivados, ¿no? Con el Pentecostés, los discípulos no se sentaron diciendo Dios es todopoderoso. Dios los lanzó, el Espíritu Santo los lanzó, ¿no? a trabajar. No se queden, ya que estamos en la ascensión, hombres, no se queden mirando al cielo, ¿no? Lo vamos a ver el domingo, pero aquí, en la realidad, hoy es el día de la ascensión, el jueves, ¿no? Aunque se festeje el domingo. No nos quedemos mirando al cielo. Mi abuela decía que había una señora tan necesitada que le pedía mucho a Dios, no tenía para darle de comer a sus hijos y estaba, pero con esa fe. Y el Señor le dice, no te preocupes, yo te voy a dar lo que necesitas.
Y entonces la señora estaba esperando y horas más tarde llega alguien que ni conocía y le dice, oiga señora, no me puede hacer este trabajo, lavar o esto. Dice, no, porque estoy esperando a que el Señor me va a mandar de comer. O sea, hay que confiar en Dios sabiendo que todo depende de Él, pero hay que hacer las cosas como si todo dependiera de nosotros. Hay varias preguntas sobre parroquias, consejos parroquiales, ¿no? ¿Cómo es esa experiencia, ¿no? De pensar desde las parroquias, que son la jurisdicción más pequeña en la iglesia, para formar una iglesia sinodal, ¿no? ¿Cómo hacemos una iglesia sinodal desde las parroquias? Yo expresaba un poco el hecho de empoderar a los laicos, pero también la realidad supera la imaginación y la realidad sobre todo en ciudades, sobre todo en parroquias estructuradas donde hay, entre comillas, una organicidad, en donde los laicos se empoderan tanto de que ellos mismos llegan a ser el obstáculo para el sensus fidei, para ese brote del Espíritu Santo, porque la autoridad corrompe y la autoridad absoluta corrompe absolutamente. Y también hay laicos que se apropian de decir, aquí en la parroquia yo soy el que mando, aquí en la parroquia yo soy el encargado de los ministros, yo soy el de esto, yo soy lo otro, y todo se hace como yo digo. Y hay ocasiones en que los mismos laicos se clericalizan, se absolutizan, y entonces creo yo que si bien es cierto, los consejos de pastoral, y todo ello son formas y que son la estructura para que una parroquia, entre comillas, pueda trabajar, pero yo les digo que en las parroquias, yo les digo, las parroquias caminan con el sacerdote, sin el sacerdote y a pesar del sacerdote. Y entonces hay que ser capaces también de entender que es caminar juntos y no unos adelante de otros o no unos por encima de otros. Los laicos también en ocasiones llegan a ser obstáculo para que el Espíritu Santo llegue a otros laicos, pero creo yo que ese es el reto y ese es el caminar, o sea, no hay la parroquia perfecta, no hay, sino que tenemos que también saber que los tiempos de Dios, que los tiempos de muchas veces no son los métodos ni los tiempos nuestros. Así es. Sí, pues el concilio tiene más de 50 años y seguimos pensando sobre propuestas para ser un pueblo de Dios, ¿no? O entendernos como un pueblo de Dios que camina juntos, ¿no? Creo que eso también lo hacemos sobre la marcha, ¿no? Para entendernos como comunidad y entender también al Espíritu. Eh, Ahora vamos a ir terminando el seminario y les agradezco nuevamente, Monseñor Pascual, doctora Veronique, por ayudarnos a que desde el instituto pues promovamos espacios de reflexión sobre nuestra iglesia, sobre la sociedad y sobre la creación de una cultura del cuidado y la prevención, ¿no? Hoy, desde lo que hablamos de la corresponsabilidad, ¿no? Que todos podamos cuidarnos entre todos y ser responsables de nuestros hermanos y hermanas, ¿no? Muchas gracias a todos los asistentes. Les pido que todavía no salgan, les voy a dar una última indicación, además de agradecerles que a sus correos les llegará una encuesta en la cual
les pedimos que ustedes nos den sus opiniones sobre esta conferencia. También lo voy a copiar aquí en el chat del Zoom. Igual a todos les llegará en su correo. Y un último aviso, que esto forma parte de un ciclo de conferencias. En julio tenemos otra conferencia más, en octubre otra más, y para quienes participen a 3 de las 5 conferencias que hemos planteado, el instituto emitirá un certificado, ¿no? Una constancia de haber participado en el ciclo de conferencias del instituto. Muchas gracias a todos y todas. Gracias, Monseñor Pascual, doctora Veronique, por su participación y sus reflexiones aquí en el encuentro. Agradecerles a ustedes por la invitación y pues estamos con esa actitud de seguir colaborando. Así es, muchas gracias a todos, a los oyentes por las participaciones. Es un espacio muy, muy estimulante. Hasta luego.